Hola, buenas noches a todos. Mi nombre es Enrique Soriano, yo soy reumatólogo de Buenos Aires, Argentina, y bueno, voy a moderar esta sesión en lugar del doctor Carlos Ríos, que tuvo un atraso en el vuelo. Es para mí un gran placer darle la bienvenida, las buenas noches en este nuevo webinar de PANLAR, en el cual tenemos el enorme placer de contar con la participación de Lorena Brance. Ustedes la conocerán bien. Lorena es una experta en osteoporosis, ella es directora de una maestría en osteología, pertenece a la unidad de reumatología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Rosario, en Rosario, Argentina, la tierra de Messi. Es investigadora del Instituto de Tecnología y Investigación de Argentina, el más prestigioso, que es el CONICET. Es además vicepresidenta de la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Óseo, y es coordinadora del grupo de estudio de osteoporosis de PANLAR, y además también es subdirectora de la unidad de investigación de PANLAR. Así que realmente es un enorme placer tenerla acá con nosotros. Lorena hoy nos va a hablar de una puesta al día en la osteoporosis inducida por corticoides, nuevas guías en el tema. Así que bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, Lorena, y bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, Enrique, por la presentación, y al Comité de Docencia de PANLAR también por la invitación y por la posibilidad de este webinar. ¿Ustedes ven bien pantalla completa? Sí. Sí, ¿Sí? se ve bien, Perfecto. se ve bien. Genial. Bien. No tengo conflictos de intereses con la industria, y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre osteoporosis inducida por corticoides. Si bien vamos a hablar de las guías para poder razonar un poco el porqué de algunas decisiones terapéuticas y el porqué del impacto de los corticoides en el tejido óseo, tenemos que hacer un mini recuerdo justamente de las células del tejido óseo. Y como ya saben que me inicié en investigación básica en mis comienzos cuando era muy chica, tengo el amor a las células y a la mesada, así que, y trabajé muchos años con el tejido óseo mirando osteoblastos y osteoclastos, así que para mí es muy lindo hablar de estas células. Acá podemos ver en una trabécula ósea todos los osteoblastos. Podemos ver los osteoclastos, aquí un grupo y aquí otro, y aquí podemos ver los osteocitos, que parecen células bastante inertes, perdidas ahí adentro, pero en realidad cuando uno las observa por microscopía electrónica, tanto en hueso trabecular como en hueso cortical, vemos que estos osteocitos forman una extensa red, que están conectados por múltiples prolongaciones citoplasmáticas y que evidentemente tienen mucha importancia, tanto a nivel del tejido óseo como su conexión también a nivel con el sistema muscular. Y estas células, todos recordamos que provienen de la diferenciación de las células osteoprogenitoras. Estas células osteoprogenitoras pueden diferenciarse las células mesenquimales hacia el linaje de los adipocitos, hacia el linaje de los condrocitos, y también tenemos hacia la diferenciación osteoblástica. Y en esta diferenciación osteoblástica, una vez que llega el osteoblasto a ser maduro, este osteoblasto puede luego pasar a ser las lining cells, pueden entrar en apoptosis y también pueden diferenciar a osteocitos. Cuando pensamos por qué los glucocorticoides tienen este impacto negativo en el hueso, tenemos que diferenciar la acción de los glucocorticoides endógenos versus los exógenos. Los endógenos tienen la particularidad de aumentar a nivel del sistema Wnt beta-catenina esta acción, con lo cual, al estar aumentados los precursores, estos mesenquimáticos van a diferenciar hacia el linaje osteoblástico que mencionaba recién.
y por otro lado esto se acompaña obviamente de un aumento de los niveles de osteoprotegerina, mientras que la diferenciación a condrocitos y adipocitos por glucocorticoides endógenos está disminuida. ¿Qué pasa con la administración de glucocorticoides exógenos? El sistema Wnt-beta-catenina está disminuido en actividad, con lo cual la diferenciación de estos precursores mesenquimáticos al linaje osteoblástico está disminuida, y esto es una de las cuestiones que explica justamente la acción de glucocorticoides sobre el linaje osteoblástico, mientras que se diferencia y aumenta la diferenciación al linaje de condrocitos y adipocitos. Los osteoblastos a su vez tienen un aumento de apoptosis, los niveles de osteoprotegerina disminuyen, aumenta rank ligando, lo cual explica el aumento de la resorción ósea. Si lo observamos en este gráfico, entonces este exceso de glucocorticoides va a afectar la osteoclastogénesis, por un lado. Por otro lado, va a afectar a los osteoblastos. En los osteoblastos va a disminuir la osteoblastogénesis y va a aumentar su apoptosis, en tanto que al osteoclasto va a aumentar la osteoclastogénesis y la sobrevida de los osteoclastos. Pero como dije, también tiene un efecto directo sobre los osteocitos, aumentando su apoptosis, disminuyendo la circulación canalicular y causando una disminución de la calidad ósea. Por otro lado, tengo un efecto directo de los glucocorticoides sobre la masa muscular y una disminución de la actividad mecanosensora, y aparte el rol que cumplen los glucocorticoides sobre la absorción intestinal de calcio, la reabsorción, un incremento de paratormona generando un ligero hiperparatiroidismo secundario, y su efecto sobre los esteroides sexuales causando una disminución, lo cual aumenta rank ligando y disminuye también osteoprotegerina, lo cual va a estar vinculado a lo que mencioné recientemente. Esto a nivel del hueso no solo va a ocasionar una disminución de la densidad mineral ósea, sino que también obviamente se va a relacionar osteopenia, osteoporosis, como ustedes conocen, lo cual puede predisponer a fracturas, pero por otro lado puede generar justamente edema óseo e ir a osteonecrosis, como otros eventos adversos de glucocorticoides a nivel del hueso. Los trabajos más significativos epidemiológicos de corticoides fueron los realizados por Van Sta. Van Sta estudió muy bien qué ocurría con la dosis de glucocorticoides y el riesgo de fracturas vertebrales y no vertebrales. En la primera gráfica podemos observar que este riesgo de fracturas no vertebrales comienza a incrementarse a partir del tercer mes, manteniéndose luego en una meseta. Esto es el riesgo de fracturas a un año, y estas fracturas fueron evaluadas estratificando la dosis de glucocorticoides en aquellos pacientes en la línea inferior tratados con menos de 2,5 miligramos de corticoide día, en la línea media aquellos que están tratados entre 2,5 y 7,5 miligramos día, y los que están tratados con dosis mayores a 7,5 miligramos. Entonces vemos cómo a partir del tercer mes, en los pacientes con ya dosis mayores de 2,5, pero sustancialmente con aquellos de dosis mayor a 7,5 miligramos día, comienza a aumentar de forma importante el riesgo de fracturas no vertebrales, y lo mismo ocurre en fracturas vertebrales con un aumento más precoz a partir del tercer mes, y sumamente significativo en lo que es dosis mayores a 7,5 y dosis intermedias de 2,5 a 7,5 miligramos. A lo largo del tiempo, en lo que es osteoporosis inducida por corticoides, se han publicado diferentes guías, y tomamos como referencia del año 2000 al 2023. Estas guías hubo mucha diferencia a lo largo del tiempo. Acá pongo las últimas dos a nivel internacional que todos conocemos. Y esas diferencias estaban en si estamos hablando de población joven o población adulta, las últimas guías si había deseo de embarazo o no, cuál era la dosis de glucocorticoide que estaba recibiendo el paciente, el tiempo, si el paciente estaba fracturado o no estaba fracturado, qué tipo de fractura tenía, y básicamente lo que cambió en los últimos años, y principalmente hubo un quiebre a nivel del año 2010, en cuanto al umbral densitométrico, es decir, qué umbral densitométrico tomamos en cuenta, digamos, para una decisión terapéutica. En el año 2020, refiriéndonos puntualmente a las últimas tres, salen publicadas las guías de la Sociedad Brasilera de Reumatología. En el año 2022
recientemente salen publicadas las guías latinoamericanas CIOF para osteoporosis inducida por corticoides, y recientemente, en unas semanas ya van a salir en publicación las guías argentinas, a las cuales voy a hacer referencia en el tema. En cuanto a las guías de Brasil en el área, me voy a referir a las cuestiones más puntuales que lo vienen diferenciando de las últimas guías internacionales. Principalmente me refiero a lo que es ACR 2017, que todos ya conocen. Entonces voy a hacer hincapié en situaciones puntuales específicas de ellas. Las guías de Brasil se resumen en 24 recomendaciones, fueron realizadas tanto en población, y se refieren a población de adulto, pediatría, a mujeres embarazadas, y hacen también referencias acerca del control densitométrico y situaciones como prevención y tratamiento. Estas guías, la verdad que las leí. Yo estaba coordinando las guías argentinas y haciendo las guías argentinas, y la verdad que las leí un poco después para uno no dejarse influenciar un poco por digamos, el tipo de recomendación y la escritura y demás. Es una guía muy linda, muy ordenada, como está, muy prolija en todas las recomendaciones, y haciendo especialmente hincapié en esto. En esta recomendación es a partir de cuándo justamente se hace la densitometría, que es uno de los puntos que en algunos lugares se menciona con un poco de mejor claridad o no, y la recomiendan en todos aquellos pacientes, igual que su prevención y tratamiento, que están usando corticoides por más de 3 meses a dosis mayores de 5 miligramos día. Recomiendan realizar la densitometría, y por supuesto si el paciente posteriormente continúa haciendo o uno continúa prescribiendo los glucocórticos. Otro de los puntos en los cuales la guía de Brasil se diferencia y ya marca la tendencia a la diferencia con ACR 2017 es a partir de que test por umbral se indica prevención y tratamiento para GIO en hombres. Y en este punto, la guía de Brasil recomienda para prevención un T-score menor a -1 en hombres, mientras que para tratamiento un T-score menor a -1,89 es considerado. Yéndonos a la referencia a la cual los autores escriben en la guía, esto nace del análisis del trial de Rale, donde comparan risedronato 2,5 miligramos y 5 miligramos versus placebo. En este ensayo de risedronato versus placebo, ellos observan que en el grupo que había sido considerado el grupo tratamiento, el T-score promedio de la población, esto es características basales de la población, de 5 miligramos de risedronato, este grupo tenía un T-score promedio de -1,89, siendo a su vez de esa población el 40 y casi 47% habiendo presentado fracturas vertebrales. A partir de eso es que nace el -1,89 que la Sociedad de Brasil de Reumatología toma como umbral para comenzar tratamiento en hombres. Otro punto que destaco en las guías es que se preguntan cuándo deberían ser utilizados los bifonatos para prevención o para tratamiento en niños. En este punto ellos sugieren o recomiendan el tratamiento debería ser realizado con calcio y vitamina D, y en aquellos casos en los cuales se falle con dosis máxima de calcio o vitamina D, hubiera intolerancia a los mismos o contraindicación a estos, o presencia de fracturas, los bifosfonatos deberían ser tenidos en cuenta para su indicación, excepto obviamente y teniendo especial cuidado en las niñas con el uso de anticonceptivos por la teratogenicidad. ¿Qué pasa con las guías IOF LATAM publicadas recientemente en el año 2022? Estas guías también realizadas por expertos de justamente Latinoamérica, todos expertos conocidos en el área de osteología y de osteoporosis. Es una guía en la cual también se discriminan los diferentes aspectos de prevención y terapéuticos,
y también de diagnóstico y seguimiento en el paciente. Todas las recomendaciones siguen un orden cronológico de razonamiento, una guía con una estructura más que linda como está realizada, pero voy a hacer mención a aquellas recomendaciones más sobresalientes, más prominentes de esta guía propiamente dicha. Una de las recomendaciones es, y que siempre es un tema álgido, digamos, en qué hacer en población joven, es que consideran a aquellos pacientes jóvenes menores de 40 años que tienen un aumento de fractura cuando el Z-score es menor a -3 o presentan una rápida pérdida de masa ósea mayor al 10% en columna o en cadera en un año y que continúen con tratamiento por glucocorticoides por más de 6 meses. Este punto es muy similar a uno de los puntos de ACR, de cuando se considera justamente como moderado riesgo de fractura a población joven, y hago especial atención porque fue uno de los puntos que discutimos bastantes con las guías, con los expertos que conformaron las guías argentinas, de por qué usar el Z-score menor a -3 o por qué tener una rápida pérdida de más del 10%, considerarlo en un año como punto, digamos, de inflexión. En cuanto a la densitometría en niños, la recomiendan en todos aquellos chicos que comiencen tratamiento con glucocorticoides a dosis mayor a 0.16 miligramos kilo día y que han recibido o que hubieran recibido 4 más ciclos sistémicos de glucocorticoides. Por otro lado, consideran obviamente al FRAX, tenerlo en cuenta, obviamente para la estimación de fracturas osteoporóticas mayores y fracturas de caderas en relación a la dosis de glucocorticoides. Y en cuanto a los glucocorticoides en dosis y tiempo, toman como punto aquellos pacientes tratados con glucocorticoides por más de 3 meses a dosis de más de 2,5 miligramos día, que obviamente deberían ser estudiados con una densitometría, columna lumbar, cuello femoral o antebrazo no dominante al comenzar el tratamiento con la terapia de glucocorticoides, y que al menos hacerlas anualmente en pacientes que reciben tratamiento con glucocorticoides. Por otro lado, tocan el tema de qué hacer en aquellos pacientes que reciben pulsos de glucocorticoide, metilprednisolona en pulsos por más de 3 días, en aquellos pacientes con alto riesgo para pérdida de masa ósea o fracturas, especialmente con enfermedades inflamatorias u otros factores de riesgo, recomiendan el zoledronato o teriparatide, que podría llegar a ser indicado en esa población. Por otro lado, en cuanto a denosumab, lo que hay que tener en cuenta, como todos sabemos, que la discontinuación con denosumab puede llegar a causar un efecto rebote y debería ser seguido con otro agente antirresortivo, y en el caso de los pacientes con trasplantes y denosumab, que debería ser utilizado con precaución porque podría aumentar la incidencia de infecciones en este subgrupo de pacientes. Entonces, en cuanto a la evaluación del riesgo de fractura, hacen una justamente aclaración en cuanto a cómo considerar el FRAX y la densidad mineral ósea. Cada 2 años, obviamente en algunas otras partes del texto colocan cada 1 año el monitoreo densitométrico, y sí hacerlo en aquellos pacientes con muy altas dosis de glucocorticoides, historia de fracturas, Z-score menor a -3 en menores de 40, o T-score menores a -2,5 en población mayor a 40 años, en aquellos que tengan una pérdida ósea más del 10%, en pacientes que estén recibiendo tratamiento para osteoporosis, o en aquellos pacientes que tengan otros factores de riesgo para baja masa ósea, como todos ya sabemos cuáles son esos factores de riesgo. En función de las diferentes discriminaciones y el diferente análisis de cada recomendación, yo solamente mencioné los más prominentes y diferentes a las últimas guías, o en aquellos que compartían posturas similares, es que se origina el algoritmo sobre diagnóstico y manejo en osteoporosis inducida por glucocorticoides. En este punto, entonces, aquella población que recibe prednisolona o equivalente más a 2,5 miligramos día,
y en aquellos mayores de 40 años, estamos en este grupo etario, se debe investigar por la densitometría y la presencia de fracturas vertebrales. Así, una densitometría con un T-score menor a -2 o presencia de fractura vertebral, o que tengan por cálculo de FRAX un FRAX estimado mayor al 3% para cadera y mayor al 20% para fractura osteoporótica mayor, deberíamos pensar justamente en indicar el tratamiento farmacológico. Al igual que aquellos pacientes que están recibiendo dosis mayores de 7,5 miligramos día de prednisona y un factor de riesgo sea la presencia de fractura vertebral, las fracturas recientes osteoporóticas no vertebrales, recientes llamamos en los últimos 2 años, o que estemos en presencia de mujeres u hombres posmenopáusicos mayores de 50 años, en este caso, digamos, independientemente del T-score. Y obviamente después, en función del si discontinuamos glucocorticoides, la evaluación densitométrica y el BFR, recategorizamos el paciente en bajo o en alto riesgo, y en función de eso volvemos justamente a aplicar el algoritmo. Para el tratamiento per se de los pacientes, los clasifican en los 3 grupos etarios y en los 3 grupos, digamos, poblacionales, no etarios, si estamos hablando de niños, si estamos hablando de mujeres premenopáusicas, o si estamos hablando de adultos y mujeres posmenopáusicas. La población adulta y de mujeres posmenopáusicas la clasifican en bajo, moderado o alto riesgo, de acuerdo a esta estratificación por FRAX, y en aquellos pacientes con moderado riesgo, para los pacientes bajo riesgo, las medidas generales, que todos ustedes conocen: dosis óptima de calcio, vitamina D, modificaciones de estilo de vida y actividad física adecuada. En los pacientes de moderado riesgo, además de todas esas medidas generales, los bifosfonatos orales, denosumab o el ácido zoledrónico como posibles drogas, y en los pacientes de alto riesgo, además de ellos, se reincorpora al grupo teriparatide, teniendo en cuenta que las poblaciones especiales, como aquellos pacientes que reciben pulsos de glucocorticoides, pueden o podríamos pensar en indicar ácido zoledrónico o teriparatide, mientras que en aquellos con glucocorticoides inhalados uno podría pensar en bifosfonatos orales como el alendronado. En el grupo de mujeres premenopáusicas, lo que nos tenemos que plantear, obviamente, justamente si esa mujer va a embarazar o tiene planeado un embarazo o no tiene planeado un embarazo. En este grupo, los bifosfonatos orales, en caso de que la paciente, digamos, califique como para recibir esta medicación, pero tener cuidado con los bifosfonatos endovenosos o con denosumab por el posible, obviamente, daño fetal. Y en el caso de los bifosfonatos, hay que suspenderlo lo más tempranamente posible, antes del embarazo, en algunos puntos, en algunas guías, entre 12 y 6 meses antes. En el caso de las mujeres que estén amamantando, tener en cuenta que los bifosfonatos pueden llegar a ocasionar hipocalcemia en los niños. Y respecto a los chicos, los bifosfonatos orales, en caso de ser necesario, y teriparatide no está recomendado en niños y en adolescentes. Y hay respecto de las guías argentinas. Las guías argentinas se realizaron entre la Sociedad Argentina de Reumatología y 2 sociedades de hueso, como son la Asociación Argentina de Osteología y Metabolismo Mineral y la Sociedad Argentina de Osteoporosis. Estas guías se dividió en 3, la población adulta se dividió en premenopáusica y hombres menores de 50 años, la población de adultos, de posmenopáusica y hombres mayores de 50 años, y la población pediátrica. Y para poder tocar otros aspectos y poder definirlos, algunos de ellos justamente en las guías, se trabajó el tema de los umbrales terapéuticos óptimos y los glucocorticoides en situaciones especiales, los cuales se abordaron mediante revisiones sistemáticas de la literatura. La guía premenopáusica, propiamente dicha, está finalizando su escritura, mientras que las otras guías, que son las que les voy a presentar a continuación, ya fueron aceptadas para su publicación. La posmenopáusica y hombres mayores de 50 años sale ahora los primeros días de abril. Una de las preguntas que nos hicimos es: ¿qué umbral terapéutico podemos usar para comenzar un tratamiento? ¿Es el mismo que usamos, umbral
considerado para diagnóstico en osteoporosis, sabiendo que ese umbral terapéutico es el que fue cambiando desde el año 2000 a la fecha, la mayor parte de las veces de forma bastante arbitraria, excepto en las últimas 2 guías que mencioné. Para eso realizamos un trabajo, el cual fue publicado en Reumatología Clínica recientemente, y en el análisis, la verdad que nos llevó bastante tiempo poder analizar esto con los expertos, ver de qué forma era la mejor abordarlo, pero nos enfrentamos a una realidad que era que nuestra población no tiene estudiados los umbrales terapéuticos que discriminan entre fracturados y no fracturados en población bajo tratamiento con corticoides. Cosa que sí tienen los japoneses y que de ahí nacen sus umbrales terapéuticos en las guías japonesas. Entonces, sabiendo esto y conociendo justamente nuestro límite, pero también no queriendo hacer las cosas arbitrariamente, como si, digamos, se fueron las decisiones en la mayoría de los umbrales desde sus inicios hasta más sobre la fecha, es que decidimos hacer 2 revisiones sistemáticas de la literatura que mediante evidencia indirecta ver qué era lo que estaba ocurriendo y cuál podría ser el mejor umbral. En una primera revisión sistemática analizamos todos los trials que habían sido utilizados para GIO y en los cuales se describía el umbral densitométrico cutoff en el cual el paciente ingresaba al estudio. En la segunda revisión sistemática nos dedicamos a buscar exclusivamente trabajos en donde hubieran estudiado estos umbrales densitométricos que discriminaban entre fracturados y no fracturados en población que estuviera bajo tratamiento con glucocorticoides. Esta revisión sistemática, la primera, incluyó 1.200 papers en su identificación, de las cuales se terminaron incluyendo únicamente 31. En la segunda revisión sistemática se identificaron 54 artículos, de los cuales únicamente se incluyeron 4. Se hizo el análisis de cada revisión sistemática por separado y después se analizó la información y se cruzó y mediante justamente debate con el panel de expertos que conforman la autoría de este paper, se llegó a la conclusión que luego les voy a decir. En esta tabla que vemos acá, lo que analizamos era el test score de corte, en la cual los pacientes ingresaban a los diferentes trials de GIO. Y nos encontramos que el 53% de la población había ingresado independientemente de los valores densitométricos, un 16% lo hacía en presencia de osteopenia o con test score justamente menor a -2, un 9% de acuerdo al criterio de las guías japonesas, también en osteopenia, y solo un 12% de los pacientes ingresaban con un test score en el corte de osteoporosis. El análisis de la segunda revisión sistemática, que incluía cuál era el umbral que discriminaba entre fracturados y no fracturados en pacientes tratados con corticoides, la mayor parte de los trabajos eran japoneses, ellos lo dividieron, obviamente inteligentemente, entre población control y población tratada por glucocorticoides. La mayor parte de los trabajos justamente eran pacientes con enfermedades autoinmunes, que a su vez lo discriminaban por población. Y acá tenemos los diferentes test score en los cuales encontraron que discriminaban entre fracturados y no fracturados en cada población. De forma resumida, y para no aburrirlos, les cuento que esos test scores estaban entre -1.6 y -2 de test score, y a su vez el 80% de los datos estaba entre -1.7 y -1.9, si mal no recuerdo. Esto se discutió, se puso en consideración los resultados de ambas revisiones sistemáticas, la mayor, digamos, porcentaje de pacientes que estaban en cada test score incluidos en cada uno de ellos, y por votación del panel de expertos, con un acuerdo mayor al 80%, concluimos que el test score menor a -1.7 era al menos en esas revisiones sistemáticas el que consideraba más apropiado para indicar tratamiento en el grupo, siempre hablando de mujeres posmenopáusicas y hombres menores de 50 años. Esto fue entonces lo que a nivel de guías argentinas se tomó como test score umbral. Obviamente que el día que nosotros tengamos nuestras propias estadísticas poblacionales, este valor después se modificará. Las guías argentinas fueron realizadas con metodología GRADE, que como ustedes saben es una metodología bastante, digamos, exhaustiva en cuanto
a la objetividad y la transparencia en la cual uno muestra todos los trabajos analizados y el análisis que realiza en cada trabajo. Esta guía va a salir publicada aproximadamente en una semana, y tiene como dos partes. Una parte en la cual hacemos una descripción justamente de cuál es el estudio de la masa ósea en el paciente bajo tratamiento con esteroides, cuáles son las indicaciones de realizar la densitometría, explicamos el umbral terapéutico de forma resumida, porque ya lo habíamos hecho en el otro paper publicado, y detallamos el examen clínico, bioquímico y el control evolutivo, clínico, bioquímico y densitométrico que tiene que tener este paciente. Luego, en función de la evidencia GRADE, desarrollamos el algoritmo de prevención y tratamiento acorde a la estratificación de riesgo de fracturas en pacientes que están tratados con esteroides. Hicimos una descripción de cada categoría, es decir, estratificamos los pacientes en baja, mediana o alta dosis de corticoides. Nosotros, al igual que en la guía de la Sociedad Brasilera de Reumatología, tomamos dosis mayores a 5 miligramos de prednisolona o equivalente por día por más de 3 meses para, digamos, comenzar todo el monitoreo en los pacientes, y resumimos cuáles son los test score, obviamente diagnósticos, que todo el mundo conoce, el test score umbral para indicar tratamiento, y la estratificación de riesgo de fractura de acuerdo a FRAX y a los otros factores, densitometría y los factores de riesgo clínicos y presencia o no de fractura. Por supuesto que tendremos que tener en cuenta entonces la dosis de glucocorticoides, el tiempo de administración, la clínica y el laboratorio de metabolismo mineral óseo, los factores de riesgo clínicos que presente para fractura de ese paciente, la densitometría por DEXA, la evaluación de fracturas vertebrales, el TBS en caso de estar disponible y la estratificación de riesgo de fractura. Todo el examen clínico, que yo acá se los resumo en esta tabla, está detallado en la guía, donde recalcamos la importancia de evaluar la presencia de otras causas secundarias de masa ósea baja, además de la enfermedad autoinmune, reumatológica que tuviera el paciente y de los corticoides que nosotros le estamos administrando, evaluar los factores de riesgo clínicos, que también nos dedicamos un párrafo a detallar, cuál es la analítica de bioquímica general, de bioquímica de metabolismo óseo, y de marcadores de remodelado, que si bien obviamente no van a ayudar al diagnóstico, sí van a ayudar a la comprensión fisiopatológica y a poder elegir un tratamiento e interpretar justamente la respuesta terapéutica que voy a tener. Hacemos una descripción sobre las mediciones densitométricas y el DEXA central, la evaluación del riesgo de fractura por FRAX y la importancia del mismo, la evaluación de fracturas vertebrales. El TBS, recalcamos su importancia en caso de que esté disponible, pero que no es exclusivo obviamente para llegar a un diagnóstico, por una cuestión de coste, y prestamos también importancia a la evaluación muscular por la asociación de sarcopenia y el riesgo de caída que acompañan a todos nuestros pacientes independientemente de la sarcopenia asociada a esteroides. Para la evaluación de fracturas vertebrales, nada más mencionar, justamente recordar que es sumamente importante hacer esta estratificación de búsqueda de fracturas vertebrales asintomáticas, que las hacemos por el Vertebral Fracture Assessment, o bien por radiografía de columna dorsal o columna lumbar en perfil, donde estratificamos la presencia de fracturas vertebrales en grado 1, 2 o 3, a nivel del pilar anterior, medio o posterior. Recordar que nuestros pacientes tienen una alta probabilidad de que presenten fracturas vertebrales asintomáticas, entonces justamente en vértebras las tengo que estudiar y no me tengo que fiar únicamente de lo que me refiere el paciente, si es una fractura vertebral sintomática lo que presenta o no. Por supuesto que voy a explorar todo el resto de fracturas también. Yéndonos a la parte de la guía con metodología GRADE propiamente dicha, desarrollamos 17 recomendaciones finalmente en este grupo poblacional y 8 principios generales.
Y esas recomendaciones, no se las voy a leer una por una porque son aburridas, pero sí podemos resumirla en el algoritmo de diagnóstico, evolución y tratamiento que desarrollamos. En aquellos pacientes que tienen fractura por fragilidad, independientemente de la densidad mineral ósea, y que van a estar obviamente tratados, como ya mencionamos, con corticoides y demás, vamos a indicar un tratamiento. Por supuesto que ese tratamiento va a ser acorde al caso clínico, al tipo de fractura, al riesgo de fractura, al perfil bioquímico que presenta el paciente, porque será apto para recibir algún tratamiento y no otro probablemente. En caso de que el paciente no tenga fractura por fragilidad, ni sintomáticas ni asintomáticas, tendré que evaluar la densitometría con el T-score que proponen las guías argentinas. De un T-score menor a menos 1.7 indicamos tratamiento. Si el T-score es mayor a menos 1.7, estratificamos el riesgo de fractura de nuestro paciente. Si es mayor al 20% para fractura osteoporótica mayor o mayor al 3% para fractura de cadera, indicamos tratamiento. Y si ninguna de estas situaciones ocurre, tenemos que indicar prevención con la ingesta adecuada de calcio, que es sumamente importante, mantener niveles adecuados de vitamina D y hacer o actividad física o la rehabilitación, dependiendo de la patología, por supuesto, que presente cada paciente y de cómo está su estatus clínico, y realizar las modificaciones de estilo de vida correspondientes. El seguimiento clínico se hará un seguimiento bioquímico cada 6 meses o densitométrico anual, que es uno de los puntos específicos que detallamos en las guías, y nuevamente, obviamente, reevaluamos este circuito sobre diagnóstico y tratamiento. Entonces, si considero que mi paciente tiene que recibir tratamiento, lo que tengo que evaluar es, bueno, qué grado de riesgo tiene, está en un riesgo moderado, alto o muy alto. El paciente de moderado riesgo lo consideramos aquel que aún no se ha fracturado, que tiene un T-score menor a menos 1.7 o una probabilidad menor al 20% y menor al 3 para fractura osteoporótica mayor y menor al 3 de cadera. Consideramos de alto riesgo, independientemente del T-score, si ese paciente presentó fracturas en los últimos 2 años o ya aumenta la probabilidad de fractura a 10 años en los puntos de corte que establecimos, y de muy alto riesgo aquel que tuvo fracturas por fragilidad en el último año o múltiples fracturas por fragilidad o se fracturó durante el tratamiento para osteoporosis o que tiene una alta probabilidad de fractura por FRAX mayor al 30% y mayor al 4.5 para las osteoporóticas mayores y de cadera respectivamente. Entonces, en función de esta estratificación, en los pacientes de moderado riesgo, sugerimos como primera opción de tratamiento los bifosfonatos orales, en los pacientes de alto riesgo zoledronato o denosumab, y en los pacientes de muy alto riesgo los fármacos anabólicos como teriparatide. Obviamente que todo esto va a depender del perfil bioquímico del paciente. Si es un paciente que tiene PTH alta, no se me va a ocurrir darle teriparatide, y si es uno que tiene falla renal, tampoco se me va a ocurrir darle zoledronato. Por supuesto que siempre contextualizando el escenario clínico de cada paciente. Una mención cabe hacer, realizamos en la revisión sistemática de la literatura, incluimos, a diferencia de otras guías que no lo han incluido, las revisiones sobre pamidronato y vandronato endovenoso, y es por eso que están colocadas como tercera opción de tratamiento. En el caso de pamidronato, que es una droga que por coste uno la puede llegar a indicar respecto de otras, y que ha demostrado justamente, y uno tiene la confianza del expertise de utilizarla, pero bueno, no va a haber más trials probablemente con pamidronato en este área. Todo, por supuesto, con actividad física, calcio y vitamina D adjuntada a la terapia que nosotros indiquemos. Tenemos entonces que administrar calcio de forma suficiente con los alimentos, la actividad física regular o rehabilitación que corresponda, estratificar el riesgo de fractura y mantener niveles adecuados de vitamina D con suplementación. Eso es sumamente importante por varias cosas, muchas cosas, pero las 3 más importantes. Primero es justamente es un regulador a nivel del sistema inmune, vitamina D. Nosotros estamos en patologías tratando autoinmunes, con lo cual tenemos que tener niveles adecuados de vitamina D. Por otro lado, el déficit de vitamina D está asociado a sarcopenia. Tenemos pacientes que por la misma patología pueden desarrollar sarcopenia, por los corticoides pueden desarrollar sarcopenia,
con lo cual tenemos que tener niveles adecuados de vitamina D. Y segundo, ya es ampliamente conocido que aquellos pacientes que tienen valores menores a 30 nanogramos mililitros son los que caracterizan como no respondedores a la terapia, y en realidad, a la terapia osteotrópica me refiero, y en realidad tienen niveles no adecuados de vitamina D. Entonces, por varios motivos, es que nuestros pacientes deberían tener niveles adecuados. En cuanto, poquitas palabras, no soy pediatra, pero coordiné las guías, sobre las guías argentinas de osteoporosis inducida por corticoides en pediatría. Acá hice antes review, pero bueno, justo antes de esta presentación nos avisaron que fueron aceptadas para su publicación. Estas guías hacemos también, se dividió en dos, una narración descriptiva acerca de cómo controlar a aquellos niños que están medicados con corticoides, cómo controlar el hueso, específicamente hacemos referencia a densidad mineral ósea y fracturas, y detallamos justamente cuándo se considera baja masa ósea en pediatría, que es un Z-score menor a -2, y la osteoporosis, que es en niños, es la presencia de una o más fracturas por fragilidad, y la presencia de 2 o más fracturas por fragilidad de huesos largos antes de los 10, o más de 3 antes de los 19 años, además del Z-score. Hacemos un detalle minucioso de qué realizar en las determinaciones bioquímicas, clínicas generales, bioquímicas de metabolismo óseo, cómo controlar a ese niño desde el punto de vista óseo que está recibiendo corticoides. Enumeramos también 6 principios generales y 7 recomendaciones, de las cuales algunas pasan a ser opinión de expertos porque no había evidencia en la literatura, como es el caso específicamente de los bifosfonatos endovenosos. Entonces, aquel paciente menor de 18 años que está bajo tratamiento con glucocorticoides, si tiene únicamente un Z-score bajo en la densitometría, tenemos que hacer mucho hincapié en la prevención, en considerar una ingesta adecuada de calcio, considerar la suplementación de vitamina D en los niños según el nivel plasmático, la edad, la condición de base, las características de ese paciente, y por supuesto rehabilitación o actividad física según correspondiera a la patología de base del niño. Pero si ese niño ya tiene osteoporosis, o sea, ya desarrolla las fracturas vertebrales o fracturas, digamos, de huesos largos, como describí anteriormente, en primer línea terapéutica mencionamos al pamidronato o al ácido zoledrónico, ambos con evidencia indirecta, nacido de los estudios de osteogénesis imperfecta en niños, por eso es opinión de experto y no, digamos, no es recomendación como tal. En segunda línea terapéutica, recién los bifosfonatos orales, como alendronato y risedronato. Bueno, eso es todo en la puesta al día de osteoporosis inducidas por corticoides. Agradecerles a PANLAR por la invitación, al comité de docencia, y bueno, y de paso los invito al próximo congreso de PANLAR. Bueno, excelente, Lore, muchísimas gracias, muy bueno e interesante y muy buen presentado, así que muchísimas gracias, hemos aprendido un montón, hemos recuperado al doctor Carlos Ríos. Hola, ¿me escuchan? Hola, Carlos. Le damos Hola, la bienvenida. ¿cómo te va, Lorena? Excelente Buenas presentación. noches. No sé por qué no tengo cámara, pero no importa, me escuchan bien. Lorena, una cosa Perfecto. que se me viene a la cabeza después de lo que dijiste de las guías brasileñas y de la guía argentina, es que el umbral es más o menos parecido, 1,7 y 1,9. Por ahí no es como que no es una norma y una regla y el criterio clínico prima a la hora de tomar una decisión. Sí, siempre el criterio clínico prima, pero una de las cuestiones que llevó mucho tiempo de discusión y debate por parte nuestro de cómo abordar el umbral terapéutico, porque no podía ser un capricho poner un umbral terapéutico. Y fue lo que más cambió a lo largo de la historia, desde las guías del 2000 hasta ahora, hasta el 2023, el umbral terapéutico, el umbral de decisión terapéutica. Después hay algunas otras cuestiones que cambiaron, pero digamos, si hubo un punto de inflexión en cambio, fue umbral terapéutico. Las guías de Brasil toman como referencia al trabajo de Reid, donde evalúa, como yo mencioné, al risedronato, la rama 2,5 miligramos, 5 miligramos versus placebo, y lo que toma como referencia es el valor promedio de corte de ingreso
densitométrico, de test score densitométrico de los pacientes a cada rama del estudio. En la rama de risedronato 5 miligramos se incluyeron 63 pacientes. De esos 63 pacientes, casi el 50%, 48% estaba fracturado. Entonces, ese fue el punto de corte por el cual se estableció el famoso -1,89 nombres. Nosotros no queríamos agarrar un único paper, que, digamos, como en ese caso es puntualmente el paper de Rey del año 2001. Entonces decidimos, bueno, a ver qué pasaba en el resto de los trials para GIO. Y el resto de los trials había que hacer la revisión sistemática, de la cual analizamos los 31 papers en GIO, pero no nos quedábamos tampoco, yo no me quedaba conforme, porque eran pacientes de trials, entonces lo que a mí me discrimina, lo correcto, es que yo tengo que saber densitometría, cuál es el test score que me diferencia fractura y no fractura en corticoides, con ese factor de riesgo en mi población. Eso originó la segunda revisión sistemática y de ahí cruzamos los resultados y nació el -1,7. Pero por lo menos lo que yo le veo de positivo, obviamente que la coordiné, lo hablamos con los expertos, soy parte, digamos, de esto, por eso lo veo positivo, es que hubo un trabajo de un año de trabajo para dirimir el test score y que no fue una cuestión, digamos, azarosa, por decirlo de alguna forma. Lo importante es un trabajo de debate. Lo importante es tener un valor. Hasta que tengamos nuestros datos poblacionales. Cuando tengamos nuestros datos poblacionales, perfecto, sabremos las características de nuestra población. Tampoco nos parecía justo, y si bien termina siendo parecido, porque igual a las guías japonesas, ellos sí tienen sus análisis poblacionales, hechos por población. Lorena, tenemos acá unas preguntas del público. Dice, ¿qué opinión te merece la medición de la DMO por DEXA a través de ultrasonido, si tiene evidencia, o si tú lo utilizarías para valorar pacientes con osteoporosis inducida por corticoides? No, el DEXA es, hay que hacerlo el DEXA central con densitómetro habitual, no por ultrasonido, ¿sí? De acuerdo a todas las recomendaciones ISCD. Acá hacen una pregunta. Dinos, Enrique. No, que acá hay otra pregunta que dice, ¿qué importancia tiene realizar el FRAX modificado por la dosis de corticoides? Hay que realizarlo modificado por la dosis de corticoides y nosotros volvemos a recordar en las guías cómo se realiza justamente modificado por dosis de corticoides. Lorena, te hago una pregunta sobre las guías y el FRAX. No sé si les pasa a ustedes, pero por nosotros, acá en Ecuador, el FRAX infraestima el riesgo de fractura. Teníamos unos ejemplos de FRAX Ecuador y de FRAX Argentina, y nosotros tenemos, cuando ustedes tienen 15, nosotros tenemos 3. ¿Ustedes tienen validado su FRAX para Argentina? Sí. Sí, igualmente, digamos, el FRAX es una herramienta más importante, todos los últimos papers hablan justamente de estratificación de riesgo de fractura, tener en cuenta el FRAX, salgamos de corticoides y nos pasamos, digamos, a población no corticoidea, en osteoporosis posmenopáusica, obviamente es sumamente útil, pero uno también como médico tiene que aprender a evaluar otras cuestiones clínicas, esto de le doy muchísima importancia a la evaluación de la presencia de fracturas y de las vertebrales asintomáticas, que son las que habitualmente no se pesquisan. O sea, es un punto más cuando nosotros estratificamos riesgo, ver el T-score, no es lo mismo un T-score menor a -3, que eso ya me lo va a catalogar, justamente me va a dar un riesgo diferente a aquel paciente que tiene un T-score de -2,6, -2,5, yéndome a población normal. Enrique, lee la siguiente, por favor. Bien. Ahí está. En una paciente, perdóname. Con Les. En una paciente con lupus posmenopáusica que tiene una densitometría normal, pero en los últimos 3 años ha tenido 2 fracturas y que está usando más o menos 5 miligramos diarios de glucocorticoides. Pregunta si está indicado el uso de Aclasta. Divido en 2 la pregunta. Yo puedo tener población sin corticoides que tiene una fractura por fragilidad, una fractura osteoporótica por caída de propia altura, eso es lo que consideramos fractura osteoporótica, que se considera osteoporosis, el diagnóstico ya está. La densitometría a mí lo que me sirve es para decir, bueno,
cómo evalúo y cómo sigo al paciente y cómo lo sigo terapéuticamente y si disminuyó, mejoró evolutivamente ese paciente. Pero el diagnóstico ya lo tiene, no me lo voy a cuestionar. Justamente gran parte de la población tiene densitometría normal. Lo mismo pasa con corticoides, no todos los pacientes van a tener un T-score bajo justamente que clasifique para umbral de tratamiento, y no por eso voy a dejar de tratarlo. De hecho, en los algoritmos, pero de todas las guías, ¿sí? Brasileras, IOF latinoamericanas, las argentinas, ACR previas y demás, siempre es la presencia de fractura por fragilidad, claro, ¿no? No una fractura por accidente, la presencia de fractura por fragilidad, independientemente del T-score, hace que uno indique un tratamiento. Ahora, si es aclasta, yo tengo que ver cómo está el riñón de esa paciente, o sea, tengo que evaluar otra serie de cosas, no es arbitrario. Por más que nosotros digamos los anabólicos y teriparatides, lo ideal, o osteoporosis inducida por corticoides, con alto riesgo de fractura o fracturas vertebrales, no se la voy a dar si esa paciente tiene cosas que me contraindiquen teriparatides, ¿entiende? Lo mismo, la misma posición para soledronato. Yo tengo una pregunta relacionada, digamos, con eso, ¿no? Si yo tengo una paciente que he evaluado que tiene alto riesgo, comienzo el tratamiento y se fractura, digamos, tiene una fractura osteoporótica, digamos, algunos meses después, y esa es parte de la pregunta, digamos, ¿cuántos meses después? Yo debo considerar que fue un fracaso del tratamiento, es indicación de cambiar el tratamiento, o cuánto tiempo, digamos, después de que comencé el tratamiento, si eso ocurre, tengo que pensar que es un fracaso del tratamiento y cambiarlo. Acá voy a dividir, yo divido en dos todas las preguntas, ¿viste? Es mi esencia, mi naturaleza. Digamos, si uno se lee la literatura y lo estudia y demás, dice, bueno, fractura intratratamiento es, o sea, o amerita pensar en algún cambio. Pero, habiendo nacido, habiendo estado muchos años, más de 10 en investigación básica y habiendo estudiado los ciclos de remodelado óseo y mirando osteoblastos y demás, uno sabe, por justamente toda la fisiología ósea, que los ciclos de remodelado no ocurren de forma rápida. O sea, el osteoclasto rompe en 15 días, el osteoblasto forma en 3 meses esa laguna de resorción que hizo el osteoclasto en 15 días. Esto no lo dice Brand, se lo dijo Parfit y colaboradores hace un montón de tiempo atrás. Entonces, conociendo eso, es que justamente las respuestas terapéuticas no se observan en 3 meses. Yo en 3 meses voy a tener el relleno de las lagunas que hicieron los osteoclastos durante 15 días, hace 3 meses atrás. Entonces, la respuesta terapéutica yo la evalúo al año. Uno puede decir, bueno, en los próximos 5 meses, 6 meses, si el paciente tiene una fragilidad alta, o como habitualmente les digo a los pacientes cuando los conozco con una fractura vertebral, usted tiene altas probabilidades de que le ocurra una nueva fractura vertebral en breve, porque tiene una, digamos, una disminución de la calidad de su tejido óseo, generalmente ocurre, porque uno sabe que a ese tratamiento vos le tenés que dar al menos un año, desde la fisiología, para considerarlo, bueno, responde, no responde, o hizo lo que tenía que hacer. Después es muy peculiar, las guías te dicen que las fracturas intratratamiento reconsideres, digamos, evaluarlo. Creo que te la respondí, yo espero un año. Sí, Lorena, bien. ahí me gustaría que agregues algo de la falta de apego de tratamiento a los pacientes y de la falta de tratamiento con calcio y vitamina D, que suele ser muy frecuente también a esto que le llaman falla terapéutica, y realmente no es falla terapéutica, sino que no tienen compliance los pacientes. Sí, adhiero totalmente a lo que decís, Carlos. Yo soy súper hincha con eso, mis pacientes ya se saben de memoria, yo les doy todo escrito, el librito y demás. Y se los explico de la forma que creo que para lograr ese apego y esa adherencia al tratamiento, el fármaco osteotrópico hace tal o cual mecanismo de acción, pero si yo no tengo los nutrientes básicos, ese hueso mágicamente, ¿cómo pretendemos que mineralice? Y para justamente pretender que mineralice tengo que tener cuestiones básicas, que son los elementos necesarios, indispensables. Generalmente con la dieta uno se tiene que tomar el tiempo a explicarlos, sino administrarlos en suplementos y tener niveles adecuados de vitamina D. Eso, como decís, está explicado, está analizado ya, que muchos de los que catalogamos como no respondedores, estoy hablando
por mucho un 30%, en realidad lo que tenían eran déficit de vitamina D y bajo consumo de calcio. Y es un 30% de los que en la práctica se cataloga como no respondedor. Es altísimo. Entonces, para decir no respondedor, yo antes tengo que modificar todo lo otro. Y lo que es más importante, obviamente que no es lo mismo la mujer posmenopáusica que el paciente que tiene una enfermedad reumatológica y que está tomando corticoides, pero es sumamente importante el rol de la actividad física o de la rehabilitación como estímulo anabólico. El músculo le tiene que dar la señal al hueso, el hueso justamente por todas estas células que expliqué y que los osteocitos tienen un rol fundamental, es lo que van a estimular el anabolismo per se del hueso. Entonces tengo que tener esto y no el sedentarismo para favorecer, ¿no?, la mineralización ósea de forma correcta. Lorena, acá tenemos una pregunta en relación a lo que estamos hablando y dicen, ¿cómo hacer para proporcionarle calcio a una persona que tiene intolerancia a los lácteos? ¿De qué forma lo podemos suplementar? ¿Cuáles son tus recomendaciones? Sí, primero hay que ver qué intolerancia. Si es intolerancia a la lactosa, le sacás la lactosa, compras el lácteo deslactosado y solucionaste la intolerancia al lácteo, que es la causa más común de intolerancia a los lácteos. Y después enseñar que hay otras cuestiones no lácteas, están las leches de almendras, leche de coco, leche de soja. Obviamente que calóricamente eso es otra discusión, las calorías las aportan otros nutrientes, pero bueno, en contenido de calcio nos ayudan. Y después el tema de los vegetales ricos en calcio, tengo pacientes veganos que van por ese lado, pero nos tenemos que tomar también el tiempo de decirle que la fibra dietaria puede restar un 40% de lo que yo estimo que tiene por porción de alimento lácteo. Entonces hay que ajustar más las cuentas matemáticas. Y lo que es muy importante es también dividir esos, supongamos, 1000 miligramos de calcio día estimados a lo largo del día, porque los enterocitos tienen un tope de absorción a nivel de sus receptores intestinales, y si yo me tomo 1 litro de leche junta, no voy a absorber 1 litro de leche junta, porque saturo los TRBP. Entonces lo que tengo que hacer es distribuirlo a lo largo del día para maximizar la absorción. Exacto. Lorena, acá tenemos otra pregunta. Dice, una vez que, perdóname, Enrique, ¿tienes una pregunta ahí? Sí, dice, ¿cuánto tiempo se ofrecerá el tratamiento en el entendido que algunos pacientes se puede lograr control de su enfermedad y retirar el glucocorticoide? El glucocorticoide tiene una acción deleteria sobre el hueso dosis dependiente. Cuando yo retiro el corticoide, no puse esas gráficas porque no daba el tiempo, pero está demostrado que cuando yo retiro el corticoide, el efecto deleterio del hueso se va, el hueso trabecular mejora, el cortical también. Ya la disminución del riesgo de fractura se observa al año de que el paciente retira corticoides, y a los 2 años queda establecida esa disminución del riesgo. O sea que si yo retiro corticoides y estabilizo la enfermedad, el tratamiento osteotrópico, si no tiene fractura, si tiene un T-score bien, ¿no? O sea, suponiendo que está todo lindo, todo divino, el tratamiento osteotrópico lo suspendo, va de la mano. Lo que sí tengo que enseñar son las modificaciones de estilo de vida que estábamos mencionando recién con Carlos. Claro, pero hay que recordar adicionalmente que los pacientes que tienen autoinmunes o que tienen procesos inflamatorios, el mismo proceso inflamatorio produce pérdida de masa ósea. Entonces, no es solamente que retiró el corticoide, sino que hay que valorar al paciente en todo su contexto para ver si le vamos a retirar o no la medicación. O si le pusimos ácido zoledrónico, lo hemos cubierto por un tiempo bastante interesante. Lorena, me quedo con la última pregunta. Lo del pamidronato me quedó un poco ahí porque es la primera vez que lo veo en unas guías, a pesar de que utilicé mucho tiempo pamidronato. ¿Cómo lo están recomendando? ¿Cada 3 meses? ¿Qué están poniendo en las guías? El pamidronato en realidad se incluyó en las guías porque somos argentinos, teníamos experiencia con pamidronato y no estaba incluido en ninguna guía porque no lo habían incluido en la búsqueda sistemática de la literatura. Nosotros, como coordinamos las guías y demás, dijimos pamidronato tiene que estar, le incluimos en la literatura y ahí salió pamidronato. Obviamente que cuando uno cataloga evidencia, que es lo que hace Grade, me queda obviamente más abajo en evidencia porque no tengo los mismos trials que tengo para zoledronato, denosumab, y no los voy a tener tampoco porque también consideramos que es una droga de bajo coste. Entonces, el pamidronato lo ponemos como opción porque nos parece importante que esté, que los médicos lo conozcan, que es una opción de mucho menor coste,
pero que igualmente, obviamente, ayuda muchísimo como droga osteotrópica. Consideremos que no todos los países de Latinoamérica, ni dentro de un país, tenemos la misma condición económica, y la cuestión de acceso a los pacientes tenemos que tenerla en cuenta. Entonces, nos parecía importante mencionarla, hacer la búsqueda, graduar su grado de evidencia científica y mencionarlo como posible droga, tenerlo en cuenta. Después, si es cada 3 meses, 90, 60, depende del peso del paciente, el estado clínico, si tiene una fractura vertebral, si trato únicamente un alto riesgo de fractura sin fractura. Muchísimas gracias, Lorena. Tus recomendaciones finales, se nos ha ido la hora, así que, ¿qué le quieres decir a las personas que utilizan corticoides? Los corticoides son sumamente importantes, que no le tengan miedo, ¿sí? Porque justamente salvan vida, a nosotros nos ayudan muchísimo a estabilizar una enfermedad de base. Simplemente hay que conocer algunas cuestiones y poder acompañar al tratamiento con esteroides. No es corticoides, no. El corticoide lo uso cuando lo tengo que usar, a la dosis que lo tengo que usar y por el tiempo que lo tengo que usar. Por supuesto que como médica vamos a tratar de estabilizar esa enfermedad de base, usar la menor dosis de corticoide posible y acompañar en lo que es la prevención para que ese paciente tenga la mejor masa ósea, la mejor masa muscular y la mejor calidad de vida. Eso es lo que intentan hacer las guías. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Enrique, tus palabras de Panlar, ¿qué nos tienes? excelente, no, gracias Lore, excelente la charla y bueno, muy buena la respuesta a las preguntas. Tenemos ahí una plaquita, Isolde, para poner, Sí, para recordarles a todos que los esperamos entre el 26 y el 29 de abril en Río de Janeiro, en el Panlar. Ahí están, quedan solamente 33 días, así que bueno, los esperamos. Así que bueno. Gracias, Carlos, gracias, Lore, y bueno, que tengan todos buenas noches. saludos, Bueno, nos buenas vemos noches pronto en a Panlar. todos. Gracias a todos los que estuvieron presentes, a toda la asistencia. Un montón. Un gusto. Un montón, sí, para 10 de la noche acá en Argentina, un montón. Un gusto, Carlos y Enrique. Listo. Chicos, me voy a dar una charla de calcifediol. Los veo. Ah, muy bien. Éxitos en tu charla, Carlos. Hasta luego. Éxito. Bueno, ahí quedamos nosotros. ¿O estamos ¿Quedamos todos? nosotros solos? No, no. Ahí.